buen y bendecido día. Quien les saluda Mariana Huitrago y en este encuentro vamos a abordar nuestra última unidad temática de nuestra asignatura de Derecho Fiscal, es decir, Derecho Tributario. Y para esto vamos ya a dar inicio a el bloque temático referido a deberes e ilícitos tributarios. La razón de esto, el día de hoy, nosotros vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que es el deber tributario, las consideraciones generales de los ilícitos tributarios. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar ya con el recorrido de lo que se debe entender por deber tributario. Cuando hacemos mención del deber tributario, debemos considerar que es esa actuación que nosotros como contribuyentes, como responsables, es decir, como obligados tributarios o sujetos pasivos, debemos hacer en cumplimiento de las disposiciones establecidas tanto en el Código Orgánico Tributario, así como también en las leyes especiales en materia tributaria con vigencia y validez dentro del territorio venezolano. A razón de esto, debemos señalar que el Código Orgánico Tributario establece una clasificación de deberes tributarios a razón de deberes formales y deberes materiales. Cuando hacemos mención a los deberes formales, debemos referirnos a todas aquellas actuaciones de hacer que dispone el Código Orgánico Tributario y las leyes tributarias de carácter especial y que debemos cumplir con acatamiento, en tanto que el deber material está referido a el pago efectivamente de la obligación tributaria principal, así como de sus accesorios. Habiendo entonces hecho esta reflexión de lo que es el deber tributario y la clasificación de los deberes tributarios en deberes formales y deberes materiales, vamos a explicar a grosso modo lo que debe entenderse como deber formal y deber material. Y a razón de esto vamos a iniciar con el deber material. Cuando hablamos del deber material tributario, debemos mencionar que este se refiere efectivamente al pago de la obligación tributaria, así como también de sus accesorios. Pero para poder nosotros determinar cuál es el pago que debemos hacer, es indispensable que nosotros tengamos que haber determinado la cuantía del tributo. Y para esto es indispensable que nosotros hagamos uso de esa autodeterminación o determinación por sujeto pasivo, o que hagamos la determinación mixta, es decir, con la ayuda o anuencia de la administración tributaria a través de sus diversos funcionarios o a través de esa determinación de oficio que puede realizar la administración cuando nosotros efectivamente no hacemos esa declaración o somos resistentes o somos reincidentes y no estamos aportando información a la administración tributaria. En función de esto, debemos entonces referirnos que una vez establecido la cuantía del tributo a través de esa determinación de oficio, mixta o por sujeto pasivo, indefectiblemente tenemos que proseguir a lo que se denomina el pago del tributo correspondiente. Y el pago del tributo correspondiente lo vamos a hacer en moneda de curso oficial por medio bien de los bancos que están adscritos al Tesoro de la Nación o por medio de estas plataformas bancarias tecnológicas que también están interconectadas con la administración tributaria por medio del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanero y Tributaria. El deber material tiene una oportunidad y una forma. Específicamente, si nosotros en este momento hablamos del impuesto sobre la renta, debemos mencionar que en principio el deber material de pago del tributo estaba dispuesto a través de el pago que se hacía en una primera cuota o única cuota a partir del 31 de marzo. Pero hubo un
una disposición por parte del Ejecutivo Nacional donde se extiende el lapso del pago. Y tenemos entonces en un primer momento que vamos a hacer el pago del impuesto sobre la renta el 30 de mayo. Y tenemos también que podemos hacer el segundo pago el 15 de junio y el último el 30 de junio. Entonces, como se ve, la oportunidad la dispone el Ejecutivo Nacional a través de la Gaceta Oficial. Entonces, la oportunidad ya está establecida, siempre y cuando nosotros hayamos cumplido con la obligación del deber formal de la declaración del impuesto. La forma debe realizarse a través de las taquillas de los bancos que están efectivamente asociados a el Tesoro Nacional o en su defecto debemos hacerlo por medio de la banca electrónica que efectivamente está asociada a el Tesoro Nacional y a el Servicio Nacional de Administración Aduanero y Tributario. Cuando hablamos del deber formal, estamos haciendo referencia a las actuaciones que nosotros como sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, en calidad de responsables, debemos hacer. Y por tanto, debemos mencionar que estos deberes formales vienen a constituir imposiciones que nosotros tenemos que asumir y a las cuales nosotros nos tenemos que soslayar. Es decir, tenemos que hacer al pie de la letra lo que está dispuesto en las leyes. Y efectivamente, para poder saber cuáles son esas actuaciones que debemos cumplir, tenemos que revisar lo que establece el Código Orgánico Tributario y también las leyes especiales con carácter tributario. El deber formal tributario básicamente ha sido definido como una obligación de hacer bajo cumplimiento de imposiciones que establece el Código Orgánico Tributario y las leyes tributarias vigentes en Venezuela, tal como lo dispone eh, el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas en el expediente 171 del año 2010 en el caso de Comercial Electroauto Radiotor contra el CENIAT. Y estos deberes formales, tal como lo dispone el Código Orgánico Tributario, están dispuestos en el artículo 155 y vamos a verificar 8 deberes, pero vamos a ir deshojando la margarita haciendo unas consideraciones de lo que dispone el artículo 155, específicamente en el numeral primero, que posee 7 ítems y luego proseguiremos con los numerales restantes. Entonces, en el primer deber formal que se refiere cuando lo requieran las leyes y reglamentos que está dispuesto en el artículo 151.1, se debe cumplir con el llevado en forma oportuna de los libros y registros especiales. ¿De cuáles libros estamos hablando? De los libros contables, el libro diario mayor de inventario, el libro de entrada, el libro de salida, el libro de compras, el libro de ventas, que deben estar sellados, foliados, firmados, que deben tener todas y cada una de las especificidades que dispone efectivamente el Código Orgánico Tributario y las providencias administrativas que emanan del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. De seguida aparece en este mismo numeral primero del 155, mantener los libros y registros del domicilio del contribuyente. Aquí, efectivamente, lo que nosotros tenemos que saber es que no podemos sacar del domicilio del contribuyente los libros y registros, vale decir, el libro diario mayor de inventario, el libro de compras, el libro de ventas, la facturación. Tenemos que manejarla dentro del domicilio del contribuyente. A razón de esto es importante que el contador no se lleve nuestros libros y registros fuera del domicilio. ¿Qué es lo que
comúnmente ocurre. Y por eso es que debemos en todo caso exigirle a el contador público que realice su actividad dentro del espacio, es decir, dentro del establecimiento que se ha dispuesto como domicilio del contribuyente. Tenemos también inscribirse en los registros pertinentes. Ojo, estamos hablando de los registros, no solamente del registro de información fiscal, sino también de los registros como por ejemplo el registro ante el INSEE, el Seguro Social, entre otros. Entonces, debemos inscribirnos en el plazo dispuesto para cumplir con el deber formal previsto en el numeral primero del 155. Luego tenemos colocar el número de inscripción y actuaciones tributarias. Es decir, el número del RIF que nosotros tenemos debe estar inserto dentro de todas y cada una de las actuaciones que llevamos a cabo, bien sea a través de nuestra facturación, a través de cualquier documento que vayamos a presentar ante la administración tributaria, debe aparecer en todo caso nuestro registro de información fiscal. Notificar las modificaciones que alteran los registros respectivos. Imaginemos que nosotros vamos a cambiar de domicilio fiscal, es decir, ya no vamos a estar ubicados en la carrera 10, número 4, raya 33 de la Concordia. En este caso, nosotros tenemos que informar eh, a la administración tributaria de esa alteración, porque va a modificar los elementos fundamentales de nuestro registro de información fiscal. También debemos presentar dentro del plazo fijado las declaraciones. Efectivamente, cuando hablamos de declaraciones, debemos mencionar que el plazo lo dispone el Ejecutivo Nacional por excepción. Por ejemplo, en este momento que tenemos una ampliación para la declaración del impuesto sobre la renta, que siempre se presenta antes de que culmine el mes de marzo, pero ahora se alargó un mes y medio más para que nosotros podamos cumplir con la obligación de declarar el impuesto sobre la renta. Y en el caso del impuesto sobre el impuesto al valor agregado, debemos mencionar que para ello existe un calendario especial para cada uno de los sujetos. Y si hacemos lo propio con la declaración de impuestos sobre sucesiones y donaciones, recordemos que tenemos aproximadamente 183 días hábiles que se convierten en 6 meses para poder hacer la declaración respectiva. Y por si fuera poco, otro de los deberes formales dispuestos en el artículo 155, número el primero, es el de solicitar a la autoridad permisos previos y de locales. Imaginemos que en este momento nosotros estamos aperturando una empresa, una licorería, y debemos, antes de poner en funcionamiento nuestra licorería, solicitarle a la alcaldía que vaya y nos haga una inspección de ese local para verificar que las condiciones son las más idóneas para que funcione esa actividad económica que vamos a realizar. Siguiendo con los deberes formales que están dispuestos en los numerales siguientes a el primero, debemos mencionar el deber formal de emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellas dispuestos. Ejemplo, en la facturación, nosotros sabemos que la facturación que se emite que no corresponda a la máquina fiscal debe estar emitida por una imprenta autorizada. Debe tener el número del RIF, la fecha, el día, la discriminación del producto, el monto unitario, el importe del impuesto, el monto total, el domicilio del contribuyente, el domicilio de la empresa, la secuencialidad de la factura. Todo esto a razón de lo que establece la Providencia 0071 que emitió el CENIAT para la facturación manual.
De la misma forma, si es por máquina fiscal, debemos respetar pues esa providencia emanada en el año 2018 que hace mención a la máquina fiscal y también la del 2020 que hace referencia a la máquina fiscal para la facturación por vía electrónica, que permite en todo caso que la máquina fiscal tenga una memoria de dispositivo para poder guardar y almacenar la información y pueda transmitir de manera inmediata la información al servidor del CENIAF. Otro de los deberes es exhibir y conservar en forma ordenada los libros de comercio, los libros y registros especiales mientras no prescriba el tributo. Esto es muy interesante porque en muchas ocasiones vemos que en algunas empresas se cumple un tiempo, como por ejemplo de 2, 3 años, y desincorporan los libros porque están ocupando un espacio importante dentro del establecimiento. Pero recordemos que es un deber formal exhibir y conservar los libros de forma ordenada y mantenerlos en el domicilio del contribuyente mientras no prescriba el tributo. Una obligación de materia mercantil es que se mantengan los libros en un periodo de 10 años, pero dependiendo del tributo del cual se trate, puede variar entre 5, 6 o 7 años. Otro deber formal es el de contribuir con los funcionarios en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones. Significa entonces que el deber está referido a que nosotros como obligados tributarios debemos coadyuvar en el momento de la fiscalización, aportándole todos los elementos necesarios al funcionario del CENIAT para que pueda realizar debidamente esa inspección y fiscalización de nuestro negocio. Otro de los deberes formales dispuestos en el artículo 155 es el de exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes y documentos. Allí nosotros debemos mencionar que la exhibición puede presentarse a través de esas carteleras informativas en las cuales nosotros podamos eh, eh, presentar o exhibir lo que son las declaraciones de IVA que se realizan de forma mensual, la declaración del impuesto sobre la renta y cualquier otro documento como el RIF o la inscripción en los registros pertinentes para evidenciar ante los funcionarios autorizados el cumplimiento cabal de esas actuaciones. Luego tenemos el de comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Imaginemos que en este momento nosotros estamos cerrando nuestro negocio por cualquier situación y estamos en inactividad. Entonces, inmediatamente que esto ocurra, debemos mencionárselo a la administración tributaria para que se deje constancia que durante nuestro periodo económico no hemos estado funcionando, no vamos a estar laborando, para que con esto podamos solventar alguna situación de cobranza, alguna situación en donde se evidencie que efectivamente nosotros no estábamos realizando actividad económica. Luego tenemos que dentro de otros deberes formales está el de comparecer ante las oficinas de la administración tributaria cuando la presencia sea requerida. Entonces aquí cuando nos notifican que debemos acudir ante, por ejemplo, la oficina del CENIAT Región Los Andes, pues debemos asistir en la fecha indicada y en la hora establecida en esa notificación. Y por si fuera poco, también tenemos que dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes y providencias que dispongan las demás leyes de carácter tributaria o fiscal y que tengan vigencia en Venezuela.
Habiendo entonces revisado los deberes formales que están dispuestos en el Código Orgánico Tributario, es menester ahora señalar quién debe cumplir esos deberes formales. Y a razón de esto, debemos señalar que en primer momento somos obligados del cumplimiento de los deberes formales de las personas naturales, en calidad de contribuyentes, en calidad de responsables. Si se trata de una persona jurídica, como esta es un ente ficticio que no piensa, no razona, va a ser el responsable de la persona jurídica, es decir, la persona natural responsable, quien va a asumir esa obligación. También tenemos que en el caso de que existan entidades que constituyan una unidad económica y dispongan de un patrimonio y tengan autonomía funcional, allí debemos referirnos a aquellas personas que asuman esa obligación por el documento constitutivo. Y en el caso de las sociedades conyugales, las sucesiones, debe especificarse quién es la persona natural que va a responder y asumir por el cumplimiento del deber formal. Habiendo entonces revisado de manera específica lo que son los deberes formales y los deberes materiales que tiene el obligado tributario, ahora vamos a hacer referencia a lo que es el ilícito tributario. Cuando hablamos del ilícito tributario, debemos decir que el ilícito tributario viene a ser ese incumplimiento que el obligado tributario da, o bien a deber formal o al deber material. Por eso es que el Código Orgánico Tributario clasifica los ilícitos tributarios de la siguiente manera: ilícitos tributarios formales, ilícitos tributarios materiales y los ilícitos tributarios penales. Cuando hacemos referencia al ilícito tributario formal, debemos mencionar que estos son todos aquellas actuaciones que van a caer en el incumplimiento o en el acatamiento de algunas de las órdenes dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario y las leyes tributarias vigentes y que van en contra de lo establecido en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario. Cuando hacemos mención de los ilícitos tributarios materiales, estamos haciendo referencia al incumplimiento del pago de la obligación principal o de sus accesorios. Y cuando hacemos mención de los ilícitos tributarios penales, debemos mencionar que este se refiere a efectivamente el incumplimiento que pueda llevar a cabo una persona y que tiene por pena o castigo la privación de libertad. Las sanciones tributarias. Bueno, en cuanto a las sanciones tributarias por el acaecimiento de algún ilícito tributario, tenemos prisión, que viene a ser la sanción establecida en caso de que se cometa algún ilícito tributario de carácter penal. También tenemos las multas, por ejemplo, cuando dejamos de pagar algún tributo en el momento determinado. El comiso de destrucción de efectos materiales, en este caso estaríamos haciendo la reflexión de que la autoridad del resguardo nacional pues ha observado que es la mercancía que tenemos, el material que tenemos fue incorporado o introducido al territorio nacional sin ninguna factura o de manera ilegal o es producto de, por ejemplo, de tráfico de droga, entre otros. Entonces, pues eso se puede, como sanción tributaria, puede establecerse una destrucción o comiso de esa mercancía. Clausura temporal del establecimiento es una de las más comunes y generalmente ocurre en el caso de incumplimiento de sanción, de eh, deberes tributarios de carácter formal. Y generalmente vamos a conseguir en las puertas del establecimiento un aviso en el que la administración tributaria establece la fecha de inicio del cierre hasta la fecha de que
puede abrirse el establecimiento. Las personas que están adentro del establecimiento no podrán salir hasta que ocurra completamente ese periodo, y las que están fuera y quisieran entrar a ese establecimiento no lo podrán hacer. Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones es otra de las sanciones tributarias. Es decir, aquí se castiga esa posibilidad de ejercer la profesión, o bien de abogado, o bien de contador, entre otros, por haber cometido alguna actuación que va ya en contra de lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Causas de extinción de los ilícitos tributarios. Efectivamente, los ilícitos tributarios se extinguen en primer momento por la muerte del obligado tributario, puesto que si la persona muere, esta persona no va a dejar eh, la pena o mm, el cumplimiento de las sanciones a sus herederos. Entonces, al momento de la muerte del obligado tributario, se extingue el ilícito tributario. La amnistía, que viene a ser el perdón de ese ilícito tributario, bien sea por una disposición del Ejecutivo Nacional, la prescripción por el paso del tiempo, por ejemplo, 12 años, en el caso del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, en que no se ha hecho la declaración y pago del respectivo impuesto, entonces allí ha prescrito el, eh, el tributo, y como tal, pues se extingue el ilícito y las demás dispuestas en el Código Orgánico Tributario. Así las cosas, les invito a que revisen efectivamente el material que está dispuesto en nuestra aula virtual de nuestra asignatura Derecho Tributario de la plataforma tecnológica del IESIP, para que ustedes puedan nutrirse de esas grabaciones previas, en donde se aclara a profundidad cada uno de estos tópicos que fueron tocados el día de hoy. Les invito a que ustedes realicen la evaluación que está dispuesta en nuestro último bloque temático, y que si tienen alguna duda, pregunta, puedan realizarlo a través de los canales que sean dispuestos para tal fin a través de nuestra plataforma tecnológica del IESIT. De la misma forma, les recuerdo que si ustedes tienen alguna actividad pendiente que no hayan podido llevar a cabo, lo pueden hacer en la semana de la nivelación, que se estará informando en su oportunidad de vida. Y también en este momento vamos a hacer la retroalimentación de nuestra asignatura. Recordemos que durante estos 4 bloques temáticos nosotros hemos hecho un recorrido sobre lo que es la hacienda pública y la actividad financiera del Estado. Ahí aprendimos que comprende la hacienda pública tanto como activos y como pasivos, y vimos lo que es la actividad financiera del Estado, señalando la importancia que tiene para la consecución de los fines del Estado, esa planificación de los gastos públicos, considerando los ingresos que obtiene el Estado durante un periodo o un ejercicio fiscal, y que sin duda alguna, si se realizara a cabalidad esas planificaciones a través de esas políticas fiscales, de las políticas monetarias que se han dispuesto para obtener ingresos y con ello cubrir las necesidades del colectivo, pues obviamente se daría cabal satisfacción a esas necesidades públicas, y se estaría dando eh, un maravilloso uso de, el ingreso
para cubrir los gastos públicos de la nación. De seguida nosotros también estudiamos lo que eran las nociones básicas del derecho tributario y allí hicimos lo propio mencionando lo que efectivamente era el derecho tributario, la clasificación del derecho tributario, la autonomía del derecho tributario, las fuentes del derecho tributario. De la misma manera, estuvimos revisando en su oportunidad lo que efectivamente comprende la figura de la determinación de la obligación tributaria. Hablamos de lo que era la determinación por sujeto activo, la determinación de oficio y también la determinación mixta. Hicimos lo propio señalando que lo que era la obligación tributaria y cuál es la obligación principal que todos tenemos, que es el pago de los impuestos. De la misma manera, hicimos esa vinculación de lo que es la relación jurídico-tributaria y en efecto señalamos lo que comprende la relación jurídico-tributaria, los elementos de la relación jurídico-tributaria, señalando los elementos subjetivos como el sujeto activo y el sujeto pasivo, y también hicimos lo propio con los elementos objetivos de la relación jurídico-tributaria, como son el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Finalizada esa unidad, nosotros hicimos algunas reflexiones sobre las nociones básicas de los tributos, haciendo esa pormenorización de impuestos, tasas y contribuciones. Al efecto, nosotros hicimos esa explicación de lo que comprenden los impuestos, vimos algunos impuestos con relevancia dentro del sistema tributario venezolano, tales como el impuesto del valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, pero también hicimos algunas reflexiones sobre el impuesto a los grandes patrimonios. De la misma manera, consideramos lo que eran las tasas, señalando la definición de tasas y también consideramos algunas tasas que tienen obligatoriedad dentro de Venezuela. Finalizamos con las contribuciones y vimos lo que eran las contribuciones por mejora y las contribuciones para fiscales y especiales. Y el día de hoy nosotros hemos hecho algunas reflexiones sobre las nociones de los deberes y los ilícitos tributarios, indicando lo que debe entenderse por deber tributario, así como esa clasificación de los deberes tributarios en deberes materiales y formales. Y de la misma manera hemos reflexionado sobre lo que es el ilícito tributario, haciendo la particularización de los tipos de ilícitos tributarios que hay, el ilícito penal, el material y el formal, y las sanciones que pueda acarrear el caer en un ilícito tributario. A razón de esto, les recuerdo la evaluación pendiente para que ustedes la hagan dentro del plazo dispuesto dentro de la plataforma tecnológica del IESIP. Y también les recuerdo que si tienen alguna actividad que no pudieron cumplir por X o Y razón, lo hagan en la semana de la nivelación para que puedan recuperar esa calificación que no obtuvieron. Así las cosas. Me despido de ustedes, no sin antes desearle el mayor de los éxitos y les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla, la pueden hacer o la pueden formular por medio de los canales que dispone nuestra plataforma educativa del IESIP. Se despide de ustedes Mariana Buitrago, bendiciones para todos. Hasta luego.